grabar en esta computadora ya. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Lina Mendoza. Soy bombero voluntario, profesional en seguridad y salud en el trabajo, instructor 1 de servicios de bomberos y de emergencias. Me dedico a todo lo que son capacitaciones de brigadas, todo el tema de la prevención en diferentes organizaciones. Vengo de parte de la empresa CEINCO, que nos da este espacio para tener una capacitación sobre todo lo que tiene que ver con contraincendios, para nuestra brigada de contraincendios. Iniciamos entonces con nuestra capacitación. La lección 1 vamos a ver todo lo que son las medidas de prevención y control del fuego. ¿Listo? En la lección 1 vamos a tener los siguientes objetivos. Al finalizar la lección, los participantes estarán en la condición de enumerar los elementos del tetraedro del fuego, citar las 3 formas básicas de la propagación del fuego, listar los tres tipos de fuegos existentes según el material combustible y mencionar los métodos de extinción según el tipo de fuego, demostrando el correcto uso del extintor. Entonces, al final vamos a ver un video en el cual nos muestra el uso correcto de los extintores. Esta es una capacitación que la damos un poco más al tema práctico, pero en estos momentos, pues, por el tema de la pandemia, las estamos dando de esta manera virtual, pero esperamos que en cuanto pase todo este tema de la emergencia, podamos tener un espacio para que ustedes tengan el contacto directo con el extintor, hagamos todo este tema de la simulación, para que tengan como claridad de cómo se usa el extintor. Lo importante es que queden todos estos puntos claros para que en el momento de la práctica, pues podamos desempeñar de la mejor manera. Bueno, acá tenemos lo que es el fuego. ¿Cuál es esa característica principal? Pues el fuego es una reacción química que se caracteriza por una liberación de energía en forma de luz y calor y que generalmente va acompañado de llamas de humo y gases tóxicos. Para que el fuego se produzca tiene que haber una serie de elementos a su alrededor para que finalmente se produzca la llama. Generalmente es una explosión súbita generalizada en la cual se origina porque de pronto hay mucho combustible, tanto sólido, gaseoso o líquido. ¿Qué es un conato de incendio? Es la etapa inicial de un incendio. Es en esta etapa donde las personas con conocimientos básicos de este riesgo pueden intervenir y evitar el incendio. Nosotros como brigadistas somos las personas que estamos en primera línea en el momento que se inicia un incendio o un conato de incendio inicial o conato de incendio. En este momento nosotros como brigadistas somos las personas que vamos a actuar, somos las personas que vamos a utilizar correctamente el extintor, pero solo en fuegos iniciales. Si ya llegase a ver, por ejemplo, un fuego que ya se salió de control, ya como nosotros como brigadistas ya no podemos ingresar allí porque es un riesgo para nuestra vida. En este caso ya es llamar a los organismos de socorro, en este caso bomberos, y realizar toda la evacuación de la empresa en este caso. ¿Cuáles son los elementos del tetraedro del fuego, el famoso triángulo del fuego? Son esos elementos que se necesitan para que se produzca como tal la llama. Y son el oxígeno que está en el ambiente, debe haber calor y como tal un combustible, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Lo podemos encontrar en diferentes presentaciones dentro de la organización, o en este caso que estamos trabajando desde casa, pues en nuestro hogar también podemos encontrar este tipo de combustibles que presentan un riesgo. Para que se forme como tal la llama, como les comentaba, deben haber 3 elementos principales: calor, combustible y oxígeno. Estos a su vez forman una reacción en cadena. Entonces, en el momento que se forma como tal, se unen estos elementos, hay esa reacción en cadena que produce la llama. Acá les quería colocar el ejemplo de
la tragedia que sucedió pues en el Magdalena, en Tasajera, donde pues cuando se volcó el vehículo, las personas llegaron con galones para llevarse el combustible. ¿Qué pasó allí? Había mucho oxígeno en el ambiente, porque pues era al campo abierto, había combustible, tanto líquido dentro del vehículo y en el ambiente, porque la gasolina es muy volátil. Y adicionalmente, había muchas personas que generaron calor y adicionalmente una chispa por alguna fricción, por los movimientos de los galones o el mismo cuerpo entre las personas, hizo que esta chispa cayera allí y formara como tal, se originara esta explosión súbita generalizada que pues fue una tragedia pues para este sector. Y eso es como la explicación que les quiero dar para entender un poco cómo se origina el fuego. Puede ser de una manera lenta o de manera súbita, como lo que pasó en el tema de la explosión. Acá les quiero mostrar la combustión atmosférica, el cual tiene un 78% que es de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% es de otros gases. Esta es la composición de nuestra atmósfera. Nosotros podemos respirar en un ambiente adecuado con el 21% de oxígeno. ¿Qué pasa cuando baja los niveles de oxígeno? Pues posiblemente una persona se puede desmayar. Pasa mucho, por ejemplo, en el tema de los incendios, cuando la atmósfera pues empieza al llenar mucho de humo, pues estas cantidades de oxígeno bajan y por consiguiente la persona se puede desmayar y es por eso que se debe hacer una evacuación rápida, adicional pues de la inhalación de gases tóxicos. También si llegase a haber un escape de gases, por ejemplo, de oxígeno, no digo, una empresa que maneja oxígenos y se aumenta este porcentaje, pues también es un riesgo para la persona. Este es como el porcentaje ideal, está entre el 19.9 y el 21%. Esa es la cantidad de oxígeno que deberíamos tener en el ambiente. Acá les quiero mostrar pues las clases de combustibles que tenemos. Puede ser en nuestro hogar, en nuestro trabajo, como les comentaba, ahorita que estamos trabajando con teletrabajo. Entonces, el combustible, pues es toda sustancia en capacidad de arder, se encuentra en estados básicos de la materia, sólidos como los muebles. Si estamos en la oficina, pues entonces las sillas, donde tenemos los muebles, los sofás y todo lo que pues arda, papeles también. Líquidos, entonces encontramos en nuestro hogar pues líquidos como thinner, gasolina, derivados del petróleo, para productos de limpieza. Adicionalmente, a veces ahorita que manejamos mucho el tema del alcohol, pues es un líquido que también es combustible, que a veces en el momento cuando nos aplicamos en las manos y no lo dejamos que se absorba completamente, si lo dejamos como ahí medio absorber, pues puede originar, en caso que se presente una chispa, un incendio. Y ha pasado en algunas situaciones que hay personas que han sufrido accidentes por manipular de pronto el vehículo, un computador, y tenía en ese momento alcohol en las manos. Los gases también podemos encontrar en los vehículos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el vehículo que a veces lo dejamos parqueado dentro del garaje, dentro de la casa, que ya es completamente cerrado, entonces estos gases también se pueden acumular y originar una explosión en el momento que se origine una chispa. En nuestra casa pues tenemos el gas domiciliario, también es un riesgo, y esos son como básicamente los diferentes combustibles que podemos encontrar. Acá les quiero explicar cuáles son los métodos de extinción del fuego, que básicamente son 4: por enfriamiento, por sofocación, por inhibición y segregación. Acá tenemos por enfriamiento, que es cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, mucha agua y bajamos la temperatura. Por sofocación es cuando ya definitivamente nosotros quitamos como tal el oxígeno del ambiente y evitamos que arda. Por ejemplo, les coloco, cuando nosotros estábamos en el colegio, nos colocaban la vela con el vaso encima para mirar cuánto tiempo duraba prendida la vela. Entonces, esto es como el efecto de sofocación, cuando definitivamente se acaba el oxígeno y ya no arde más. Por segregación, se llama segregación, o por separación, es quitar el combustible para que de esta manera, si hay mucho calor y oxígeno en el ambiente, pues si no va a encontrar oxígeno, definitivamente no va a arder. Y la inhibición es evitar pues que haya esa reacción en cadena. Para eso también hay unos extintores especiales que ya los vamos a ver más adelante.
Acá les quiero mostrar entonces un poco más al detalle. En la sofocación se utiliza, por ejemplo, las mantas, la arena, la tierra o extintores de CO2. Esos extintores son algunos rojos que podemos encontrar en plantas de energía o cabinas de control y que tienen esa propiedad de desplazar el oxígeno. No es recomendable de pronto accionar un extintor donde hay bastantes personas porque lo que haría es que baja las cantidades de oxígeno en el ambiente. Por separación es utilizando pues bandas de trasiego, tuberías, retirando alimentos que ayuden a la propagación, etcétera. Entonces pasa que, por ejemplo, hay un derrame de combustible, entonces se utilizan todas estas barreras para evitar que el combustible se siga desplazando y por consiguiente siga abarcando más área del incendio. Por enfriamiento, pues es bajar la temperatura utilizando agua o cualquier otro elemento o espumas que son muy buenas para bajar la temperatura porque lo que hace es que la absorbe o la encapsula. Y la inhibición, utilizar polvo químico seco, que es un extintor de color rojo o productos derivados del halón. Estos como son los métodos de extinción del fuego y cómo sería ese mecanismo para su extinción. Acá en la propagación del fuego les quiero mostrar que existen 3 formas de propagación, que son por conducción, por radiación y por convección. Les quiero explicar todo esto para que ustedes tengan como una idea de cómo se origina el incendio, cómo es que nosotros, por ejemplo, vemos un incendio en un primer piso y de un momento a otro ya las llamas alcanzan los pisos más altos y bueno, pero ¿cómo llegó allí? Les quiero mostrar cómo esta naturaleza del fuego, cómo se inicia un incendio y adicionalmente cuáles son esas etapas de la propagación del incendio. Entonces acá les vamos a ver más al detalle. En la conducción, el calor puede ser conducido de un cuerpo al otro por contacto directo de dos cuerpos o por intermedio de un medio conductor. Yo les coloco acá el ejemplo cuando nosotros estamos en nuestro hogar, a veces dejamos el sartén y encima dejamos el tenedor. Cuando vamos a ver, vamos a tomar el tenedor, pasa que se calienta y nosotros nos quemamos. Ahí hubo una conducción del calor por medio de un objeto. Acá, por ejemplo, hoy en día pasa que hay muchas construcciones nuevas que están construidas tanto de la parte tanto de arena, cemento y adicionalmente pues está la parte metálica y sus estructuras mixtas, metálicas y de concreto. Entonces, ¿qué pasa? Estas estructuras metálicas son una fuente de conductora del calor porque se empiezan a calentar y empiezan a subir. Acá en el ejemplo vemos cómo inició el incendio como en una impresora, en un primer piso y empezó a subir por medio de la tubería, tubería metálica, el calor y empezó a propagarlo al segundo piso. Entonces, esta es la forma de conducción. Convección es la transferencia de calor debido al movimiento del aire o del líquido. Las corrientes de convección son generalmente la causa de movimiento de calor del piso al otro, de un salón al otro y de una área al otro. Entonces pasa que, por ejemplo, las chispitas del fuego se empiezan a subir por el humo y empiezan a abarcar estas áreas que ya estaban calientes. Entonces, a veces vemos en los asados que salen dentro del humo, salen esas chispitas disparadas. Esas chispitas son las que producen como tal el fuego en otro lugar, porque si el otro lugar ya está en el lugar perfecto para originarse un incendio, es decir, ya está muy caliente, pues por consiguiente va a llegar allí el incendio también. Entonces acá vemos el ejemplo, inició en un primer piso, empezaron a subir por medio del aire y de un momento a otro llegó aquí como a una cocina. Y la otra es por radiación, el calor es transferido cuando las ondas de calor tocan un objeto y lo calientan. Acá les quiero mostrar el ejemplo de una empresa que originó una explosión, hay un incendio, y por consiguiente, al empezar a movilizarse en estas ondas, empiezan a calentar todos los elementos que tienen el edificio de frente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en cualquier momento, cuando nos demos cuenta, el incendio también está en la otra cuadra, en la otra empresa, y bueno, nos preguntamos, pero oiga, ¿cómo llegó allí si el incendio inició fue a la otra cuadra? Es por medio de radiación, por el calor que genera, se desplaza por medio de ondas y empiezan a calentar los otros objetos que hay al otro lado. Acá nosotros, como por ejemplo en el tema bomberil, les quería explicar, hacemos que llegamos a la escena y lo primero que hacemos es refrigerar este edificio del frente, para que de esta manera
cuando ya las ondas lleguen a este lugar, pues van a encontrar ya todo húmedo y pues por consiguiente si puede haber mucho combustible, pueden haber ondas de calor en el ambiente, pero si todo está húmedo, pues no va a arder. Y a veces nos dice la comunidad, oiga, pero qué brutos, esa es la casa que no es, que sí, esa no es la casa que, o el sitio donde se está presentando el incendio, es del otro lado. Nosotros hacemos como una medida de control. Y luego, sí, ya cuando tenemos controlada este edificio, ahí sí nos dirigimos al incendio inicial. Bueno, estas son como las formas de propagación de los incendios. Espero que les haya quedado claro este tema. Vamos a ver cuáles son las causas de los incendios. Entonces, cuáles son esas condiciones inseguras que deben controlarse. Ya sea en nuestra casa, en nuestra organización, es importante que nosotros como brigadistas tengamos claro cuáles son esas condiciones que pueden originar un incendio inicial. Acá tenemos como el tema de la parte eléctrica, que son uniones defectuosas sin aislaciones, es decir, cables que están pelados, que en cualquier momento pueden originar una chispa. Equipos en mal estado, entonces acá vemos un taladro donde está un poco averiado el cable de conexión, falta de conexión a tierra, que es esa conexión del centro que es redonda, que es la que nos lleva el polo a tierra, y si no la tiene, pues podría originar una afectación a donde está conectado, es decir, por ejemplo, el equipo, y por consiguiente originar un incendio inicial. Circuito sobrecargado, entonces aquí vemos las tomas que normalmente a veces pues suele pasar mucho en nuestra casa y en la empresa, que es una multitoma y encima le colocamos otras extensiones y encima otra y así sucesivamente. Entonces estamos sobrecargando. Y adicionalmente si son esas multitomas de 5.000, 6.000 pesos que venden por ahí, que no aguantan absolutamente nada, que usted la conecta y a los 5 minutos ya está, mejor dicho, que se derrite ese caucho. Enchufes deteriorados, entonces ahí encontramos estas tomas corrientes que a veces están zafadas, que no están debidamente aseguradas, que el brigadista o el trabajador cuando debe desconectar el equipo tiene que colocar una mano, sostener la toma corriente con una mano para poderla alar para que no se desbarate todo. Entonces hay un riesgo de electrocución tanto para el brigadista o el trabajador y también pues un riesgo de incendio. Y instalaciones eléctricas no reglamentarias. Entonces cualquier instalación que no esté reglamentaria, el cablecito que salió del lugar X que no se sabe de dónde viene, entonces esas conexiones son importantes revisarlas. Entonces otra causa pues son tener combustibles almacenados, todos en un mismo lugar, sin señalización, sin ninguna ventilación. Acá, por ejemplo, tenemos combustibles, tenemos oxígenos y todos en un solo lugar. Podrían causar una explosión. Otra es el tema de los pirómanos, que a veces, pues, ahí tenemos el ejemplo del cigarrillo, que están fumando y de un momento a otro botan la colilla y pues puede originar un incendio. Causas de los incendios, también acá tenemos el tema de las personas que, por ejemplo, cuando hacen trabajos dentro de la organización, puede pasar que llega y están realizando algún trabajo dentro de la organización, dentro de nuestra casa, y preciso cayó una chispa de estas de soldadura y fue el momento preciso para que se originara una explosión o un incendio inicial. Causas de los incendios, también a veces tenemos que no almacenamos adecuadamente o no damos una destinación final a los residuos que generamos tanto en la organización como en nuestra casa. Hay algunos apartamentos que a veces tienen los famosos chutes de basuras y cuando a veces se tapan y por consiguiente pues estas basuras empiezan a emitir gases de fermentación y por consiguiente pueden originar una chispa porque a veces hay personas que están fumando el cigarrillo, salen a fumarlo al pasillo y botan la colilla en el chute. Entonces, esto ha pasado en diferentes situaciones por gases acumulados, por no dar una efectiva destinación a los residuos de basura. Acá tenemos al niño que está jugando ahí con esos aerosoles que producen llama, entonces podría ocasionar tanto una quemadura al niño como un incendio ahí por una ropa que, por ejemplo, estaba ahí colgada. Y los pirómanos, como les comentaba anteriormente, que pues no falta que también un incendio se origine por manos o por personas inescrupulosas. Bueno, hasta acá pues las causas de los incendios, los tipos de propagación como tal del fuego.
Acá les quiero explicar los tipos de extintores y tipos de fuego. Vamos a mirar cuáles son esas 5 clases de incendios que podemos encontrar tanto en nuestra organización como en nuestro hogar. En primer lugar, encontramos estos que son materiales sólidos que se representan con la letra A y su pictograma es una caneca con unos trozos de madera incendiándose. Ese es el pictograma que encontramos para los incendios tipo A, que son derivados pues de la madera, el caucho, los plásticos, el papel, las telas. Los encontramos en gran cantidad en nuestro hogar y en la empresa, en los muebles de la oficina, por ejemplo, en los sofás, la espuma, los sintéticos. Entonces lo encontramos en gran cantidades. Otro tipo de incendio que podemos encontrar son los derivados del petróleo, que son los líquidos inflamables que los encontramos así, el pictograma es así, una caneca incendiándose se representa con la letra B. Es todo lo derivado del petróleo y como tal, petróleo y derivados. Y se representa así con la letra B. Los encontramos mucho, por ejemplo, en estacionamientos, digamos, en la empresa, que está el estacionamiento y pues hay muchos vehículos pues alrededor cargados de combustible, o en nuestro hogar utilizamos el tiner, el Barsol, que los utilizamos como para el tema de la limpieza. Entonces ahí podemos encontrar este riesgo por líquidos inflamables. El otro es el C, que es todo el tema eléctrico. Gran cantidad, definitivamente es uno de los principales factores por los cuales se generan incendios tanto en los hogares y en las empresas. El tema eléctrico, como les comentaba, malas adecuaciones, multitomas en mal estado, tomas zafadas sin estar debidamente pues, aseguradas a la pared. Y su pictograma es así como un enchufe incendiándose. Ese es el pictograma que vamos a encontrar en el extintor. Motores, tableros, instalaciones eléctricas y se representa con la letra C. Hay otro tipo de incendio que se deriva a base de metales combustibles como el magnesio, el potasio, las calamidas, las calamidas son un tipo de aleaciones que se utilizan para el tema de extracción del zinc. Se representa con la letra D en una estrella de 5 puntas. Y su pictograma es así como un trozo de de metal incendiándose. Básicamente en nuestra empresa y en nuestra casa encontramos bajas cantidades de estos materiales, ya que cuando nosotros, digamos, cuando se producen esta clase de incendios, la cantidad de llama que produce es mínima. Lo que producen es mucha calor. Para eso existe un extintor especial, que ya ahorita más adelante lo vamos a ver. Básicamente esos incendios se dan en donde producen partes de aviones, polvorerías y digamos donde hacen todo este tema de metal mecánica que se manejan muchos de estos elementos como por ejemplo el aluminio. En nuestra organización y en nuestro hogar pues los encontramos en bajas cantidades. Y por último encontramos este otro que se llama cocinas comerciales, que se representa así con un pictograma y la letra K. Se representa con la letra K porque es la letra que, como son cocinas industriales, en inglés cocina es kitchen. Y le dieron esta letra para que de esta manera pues se diferenciara y como que fuera un poco más fácil la recordación por lo que tiene que ver con cocinas, y allí se manejan muchas cantidades de grasa, por ejemplo lo que son restaurantes y asaderos, que las cantidades de grasa que se manejan a diario pues son muchas. Son derivados pues como tal de grasas y aceites y arden por encima de los 200 grados centígrados. Estas son las 5 clases de incendios que podemos encontrar tanto en nuestra organización como en nuestro hogar. Acá les quiero mostrar los agentes extintores, de los cuales están fabricados algunos de los extintores más usados dentro de la empresa. Encontramos a base de agua, espumas, polvos químicos, dióxidos de carbono y agentes limpios. Aquí encontramos estos 5 que son como los principales, aunque hay otros tipos de halógenos que también se utilizan, pero son como de más de uso especial y de pronto ya más que todo para el tema de tipos de extintores fijos. Bueno, acá vamos a mirar pues cuáles son sus gases, otros agentes extintores del fuego, los constituyen gases tales como el anhídrico, carbónico, siendo su principal característica ser no conductor de la electricidad. Entonces aquí encontramos como tal estos gases que son especiales para algunas clases de incendio. Bueno, acá les quiero explicar como tal
nuestro extintor, nuestra herramienta principal para nosotros como brigadistas. Encontramos pues las partes del extintor. Acá les quiero mostrar este que tengo acá. Tiene el manómetro, que es el que nos indica la presión a la cual debe estar como tal presurizado el extintor. Unos tienen una manguera y algunos tienen una boquilla. Los dos igual son efectivos, pero los que tienen manguera lo que nos hace es que nos ayudan a proyectar como tal el producto a la base del incendio. Estos también son buenos, que son de boquilla. Hay un tubo sifón, que es un tubo que está interno, que es el que nos indica por dónde va a subir pues como tal el producto en el momento del accionamiento. Ese es el tubo sifón, es completamente hueco y por ahí sube como tal el producto. La boquilla, pues en el caso que tuviera pues la manguera, tiene una válvula de disparo que es la parte superior y una manija de accionamiento, que es la manija de accionamiento o manija de transporte, que es la que está en la parte inferior. Nosotros como brigadistas siempre debemos trasladar el extintor de la manija de transporte. A veces tenemos el error que la transportamos de la manija superior y que hace, puede pasar que de pronto yo me enredo, me caigo y acciono accidentalmente el extintor. Entonces es recomendable siempre de la manija de transporte. Los extintores están de un 20% de argón, aire seco o nitrógeno y el otro 80% del producto del cual, pues, del agente extintor del cual está fabricado. Ese agente o ese nitrógeno es el que le da como tal la fuerza pues para que el producto salga con mayor presión, y como tal está el cuerpo del cilindro, que es el que debe pues como tal alberga ese agente extintor. Es muy importante que nosotros como brigadistas estemos haciendo mensualmente una inspección para mirar que el cilindro esté en buenas condiciones, que no vaya a estar golpeado, que no esté oxidado, que no se haya despresurizado, es decir, que esté en buenas condiciones para el momento de que se presente un incendio. Acá les quiero mostrar algo muy importante del extintor, que es el manómetro, en el cual debe estar la aguja amarilla sobre el triángulo verde, que es el que nos indica que es la presión adecuada para poder realizar como tal, para saber si el extintor sí sirve en el momento de realizar la descarga. Hay momentos que se puede llegar a presentar que esta aguja está hacia el lado izquierdo de su pantalla, es decir, está descargado. Y si está hacia el lado derecho de su pantalla, quiere decir que está sobrecargado. Entonces es muy importante que siempre esté en esta ubicación, que son los 150 psi de presión que debe tener adecuadamente. Normalmente estos manómetros pueden llegar a soportar 400 psi de presión, pero pues lo ideal es que esté en 150, porque puede pasar, y pasó en una empresa, que la persona de seguridad y salud en el trabajo envió a recargar los extintores, llegó el momento que nuevamente llegaron ya de retorno, cargados nuevamente. Un trabajador le dijo a la persona de seguridad y salud en el trabajo que le ayudaba pues como tal a ubicarlos nuevamente en su lugar. Uno de ellos llegó sobrecargado, es decir, llegó con mucha presión, y en el momento que el trabajador lo estaba manipulando, se le resbaló un poquito y se golpeó. Y resulta que la válvula, toda esta parte, salió a volar y le golpeó pues la parte interna de la mano. Afortunadamente pues no fue como tal un accidente más grave, porque le hubiera podido golpear la cara, pero sí quedó con una limitación de movimiento, ya que al momento de golpearlo le alcanzó a molestar o a dañar el tendón. Entonces quedó con la movilidad un poco reducida, y pues algo tan sencillo, algo tan sencillo que uno dice, bueno, pero es que estaba manipulando un extintor. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá les quiero mostrar los etiquetas y los anillos. Ahorita les explico todo este tema del anillo de seguridad. Los extintores deben tener su etiqueta debidamente clara, que no va a estar borrosa, con imperfecciones, donde nos indica cuáles son esas clases de incendios para el cual sirve el extintor. Acá les quiero mostrar, por ejemplo, este que tengo acá en la mano, que sirve para las 3 clases de incendio, que son los de tipo A, que son todo lo que son telas, maderas, textiles, algodón. Este otro que son los combustibles, las B, y las C, que son todos los temas eléctricos. Entonces ahí vamos a encontrar esos 3 clases de incendios. Y pues deben estar debidamente señalizadas. Hay algunos extintores que encuentra unos que tienen una X.
Entonces a veces crea la confusión porque o es que sirve para ese producto o definitivamente no se debe utilizar para esa clase de incendio. Entonces a veces es importante interpretar estas etiquetas. Adicionalmente, pues vienen las instrucciones del manejo, en algunos las traen, en algunos no. Las instrucciones, pues como tal del uso, la distancia que debemos de tener. Acá dice que a 1.5 metros, pero lo recomendable son 3 metros para aquello de la radiación, pues que no vaya a afectar como tal al brigadista. Las clases de incendios para las cuales funcionan, para las cuales funciona el extintor, y adicionalmente debe tener como tal la ficha donde está la fecha de recarga, el mes que se vence y el año en el cual se debe recargar. Entonces es muy importante que toda esta información esté clara, que no va a estar borrosa, en mal estado, porque pues es importante que todos la conozcamos y que en el momento del incendio pues sea de fácil detección. Acá les quiero mostrar como tal los anillos de verificación, que es este que les muestro yo aquí. En este caso es azul. Cada año el color del anillo cambia, es decir, empieza por amarillo, azul, rojo, verde, blanco y gris. Cuando termina gris vuelve a ser otra vez amarillo y así sucesivamente es el ciclo. Cada 6 años cambia de circular a hexagonal. Entonces acá tenemos los circulares y acá tenemos los hexagonales. Este año es de color rojo. Entonces es importante que si, por ejemplo, ustedes envían o la persona de seguridad y salud del trabajo envía a recargar los extintores y llegó uno, por ejemplo, con el logo, perdón, con el anillo de color azul, quiere decir que posiblemente el proveedor no hizo cambio de producto, solamente hizo cambio de etiquetas y fecha como tal de recarga, pero no hizo cambio de producto. Es importante que verificar que sí cumpla con el color del año y que no vaya a estar roto, que por ejemplo esté con una fisura o esté roto en el momento, porque pueden dar la impresión de que el producto no fue cambiado. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Eh, como les quería aclarar, por ejemplo, si el año pasado lo recargaron en agosto, pues todavía viene siendo color azul. En este caso, hasta ahorita en agosto, cuando lo recarguen, pues ya le colocan el anillo de color rojo. Acá tengo la norma NTC 3808 del 2004, si quieren averiguar un poco más del tema de extintores. También hay la norma NTC 2885, ahí pueden averiguar todo el tema de extintores si quieren averiguar o profundizar más en el tema. Y esta es la específica para el tema de anillo de verificación. Entonces acá les quiero mostrar que para el 2020 viene siendo de color rojo y el año entrante vendría a ser de color verde y para el año 2026 vendría siendo hexagonal de color rojo. Bueno, muchachos, acá les quiero explicar pues los extintores portátiles, cuáles son esos extintores que tenemos en la organización para aprenderlos a identificar. Acá tenemos el de color de agua a presión, lo podemos encontrar en color plateado o en verde. Pues el agente extintor como tal es agua más penetrante del 3%, que evita pues como tal que el agua se convierta en conductora de electricidad. El agente expulsor pues es el nitrógeno, capacidad como tal del extintor es de 2.5 o 14 galones, depende pues como tal la carga de combustible que tenemos dentro de la organización. Lo ubicamos mucho en la parte donde son los archivos. Ahí se debe ubicar esos extintores porque la carga de combustible de papel pues es muy alta y altamente combustible. Y están a base pues de agua. Alcance pues de 9 metros, efectivo en fuegos clase A, papeles, maderas, cartones. Elimina pues como tal el cartón, el calor y la recarga es anual. Acá encontramos pues de agua a presión con un químico penetrante, ese es otro tipo de agua pulverizada que lo que hace es que el extintor lleva un producto específico para que el agua sea más liviana y en el ambiente dure un poco más. Normalmente el agua dura, perdón, cada gota de agua absorbe 1700 veces el calor y lo que hace es que como queda suspendida en el aire, pues ayuda a bajar la temperatura más rápido. Es muy buena pues en combustibles sólidos como los plásticos, la madera, la tela, el papel, el cartón y todo lo que sean derivados, pues materiales sólidos. ¿Listo? Acá tenemos algunos agentes extintores a base de químico penetrante.
pero esos son más grandes, que se llaman los famosos satélites porque son redondos, y la diferencia es que ya tienen una mayor capacidad, es decir, 150 libras, y tienen llantas para un mayor manejo y pues desplazamiento. La manguera viene un poco más larga y viene igual con un pin de seguridad y igual como los extintores manuales o digamos más pequeños como el que tengo acá en la mano. Extintores satélites con espuma, estos son especial para el tema de hidrocarburos, por lo que hace es que absorbe la temperatura y evita que salgan los gases y por consiguiente se extingue el incendio. A base de espumas AFF, que son espumas de muy alta eficiencia, que lo que hacen es que con poca agua se forman se sacan bastantes litros de espuma y lo que hace es esto, enfriar y sofocar. Extintores tipo VC, este es de color rojo, se ubica mucho en las partes donde son las cabinas de control. Tipos de agentes, pues este es PQS, modelo de capacidad de 10 libras, 20 libras, altura de 53 centímetros, diámetro de 13 centímetros, alcance de la descarga pues 3.5 metros, presión de la descarga 195 psi, digamos como lo máximo, pero normalmente son 150. El elemento expulsor, ese 20% es el nitrógeno y no es conductor como tal de energía. Acá los encontramos, muy bueno para el tema también de materiales derivados del petróleo y el tema eléctrico. Vienen presentaciones de 10 libras, 20 libras, polvo químico BC es el producto del cual está fabricado y hasta 30 libras viene como tal la capacidad. Lo encontramos mucho pues en el tema automotriz, en 10 libras o 5 libras. Básicamente pues es muy bueno para pagar estos tipos de incendios, porque en un vehículo, por ejemplo, tenemos lo que es la parte eléctrica y el parte de combustible. Lo encontramos también así en tipo satélite, 150 libras de capacidad. En estos también podemos encontrar la mayoría son de color amarillo. Se encuentran muchos estos extintores satélite en la parte donde son hospitales, donde son empresas pues, de gran capacidad, en centros comerciales, en bombas de gasolina, en complejos industriales. Se ven muchos esos tipos de extintores, pero la mayoría pues son ABC, que es el multipropósito como el que tengo acá en la mano. Acá tenemos el multipropósito, pues tipo de agente ABC. El polvo que utiliza del cual está fabricado es un poco amarillento, causa un poco resequedad en la vía respiratoria, carraspera, pues, digámoslo coloquialmente, y pues digamos un poco de sofocación. Es muy bueno para apagar 3 clases de incendio derivados del petróleo, sólidos y eléctricos. El alcance de la descarga pues son los 3.5 metros, 195 psi, elemento expulsor del nitrógeno, no es conductor de energía y pues es muy bueno también nosotros como trabajadores y pues como, digamos, como trabajadores y en este momento que estamos en la casa, sería recomendable que tuviéramos, al igual que la empresa, un extintor mínimo de 10 libras porque en nuestro hogar manejamos los mismos riesgos que tenemos en la empresa. Entonces es muy importante que también tengamos como esta visión de prevención en nuestros hogares. Acá pues vienen las presentaciones, 5, 10, 20 y 30 libras. Los de 5 libras, como les comentaba, en la parte automotriz, es decir, vehículos pequeños, porque si ya son vehículos de carga, pues, la mayoría pues son ya de mayor capacidad. Pues aísla químicamente los fuegos pequeños, fundiéndose aproximadamente a los 300 grados Fahrenheit y cubre la superficie de lo que se aplicó, sofoca y rompe la reacción en cadena. Entonces es muy bueno para esa reacción en cadena. Y no conduce la electricidad hacia el operador. Acá están los amarillos que les comentaba hace rato, de 150 libras, para 3 clases de incendio. La manguera viene es un poco más larga, pero como tal, el pin de seguridad y todo como el contenido del proceso es igual. Hay otro tipo de extintores que podemos encontrar, que son estos que son tipo robot, que son, a diferencia del anterior que es redondo, este viene alargado. Igual ABC viene 150 libras, viene con las llantas para un mayor, pues mejor transporte, viene con la boquilla, ABC también multipropósito, pues viene con una lámina calibre 3.1 milímetros,
con un recubrimiento externo de esmalte tratado de calor horneable, con una rueda de caucho y rin troquelado, 7 metros de manguera, fabricado y cargado bajo las normas y estándares recomendados por la NFPA, eso es la National Fire Protection Association. Esta es una norma internacional que nos habla todo el tema de extintores. Extintores de dióxido de carbono, el CO2, tienen capacidades de 10, 20 y 30 libras. Muy bueno porque pues tiene el dióxido de carbono o nieve carbónica, muy utilizado normalmente para presencia de corriente eléctrica y para los tipos de fuego de clase B, que son los combustibles. Acá tenemos otros extintores que son los extintores portátiles o satélites. Entonces acá encontramos este que es a base de agua, más aditivos, penetrante, para clases de incendios clase A, madera, cartones, digamos, este casi no lo vemos, pero pues me gustaría que lo conociéramos porque en alguna organización lo podemos encontrar en algún cambio de trabajo. Acá tenemos el famoso Solcaflan, el tipo de agente es limpio, modelo capacidad de 4 kilogramos, diámetro de 14 centímetros, alcance de descarga 3.6 metros, la presión de descarga es 150 psi y el elemento como tal es pulsores de nitrógeno. En particular, este extintor lo que hace es que lo están sacando ya del mercado porque tiende a contaminar la capa de ozono. Entonces, por ese motivo tenemos las empresas hasta el 2030 para realizar ya como sacar como tal este producto del mercado. Hasta el momento no nos han dicho por qué producto lo van a cambiar. Inicialmente nos decían que le iban a cambiar por el dióxido de carbono, pero pues finalmente no nos han confirmado por qué producto lo van a cambiar. Es muy bueno porque no contamina el equipo como tal, porque es líquido. El momento que cae tiende a evaporarse. Entonces cae sobre, por ejemplo, la mano y hace como burbujitas y queda seco. Entonces es muy bueno por eso, porque en el momento que, por ejemplo, sea un computador y pues necesitemos salvar la información, pues sería más fácil que si utilizamos un ABC. El ABC tiene efecto corrosivo y pues dañaría un poco más el equipo y pues sería un poco más difícil recuperar la información. Este lo fabrican en Montreal, Canadá, y este producto pues ya cerraron como tal la fábrica de este producto específico que es HCFC 123, que es el producto específico del Solcaflan. Y vienen en capacidades en diferencia de estos que vienen por libras, este viene por gramos, entonces el más pequeño es de 2.500 gramos, 3.700, 7.000 y hasta 9.000 gramos los podemos encontrar en estas presentaciones. Hay algunos otros extintores que podemos encontrar que son fijos, unidades automáticas, es decir, que en el momento que detectan la calor, ellos se abren y por consiguiente pues expulsan el material el cual contienen. Entonces no necesita ya como tal el brigadista dirigirse al área, quitar el pin, sino ya definitivamente esos son automáticos en el momento que pues tienen esta sensibilidad de detectar el calor y pues como tal de accionarse. Digamos, estos productos de Solcaflan y productos químicos secos se dan mucho cuando son estructuras, digamos ahorita que son nuevas, que deben ya tener como tal la norma NSR10 del tipo de construcciones sismoresistentes y adicionalmente deben de tener como tal estos equipos de protección contra incendios ya preestablecidos. Entonces, no todos los controles de incendios fijos son a base de agua. Otros deben de tener un agente especial porque, por ejemplo, si es una empresa que maneja equipos electrónicos y se origina un incendio, pues no puede apagarlo con agua porque va a haber una pues mayor propagación del incendio y pues por consiguiente se van a dañar los equipos. Entonces deben utilizar pues agentes extintores fijos para que sean más efectivos y pues no vayan a ocasionar un mayor daño. Esos son los de clase D. Clase D es para los incendios de tipo materiales, metales combustibles. Entonces este es especial, viene con la manguera un poco más larga, la boquilla viene un poco más ancha, pues como tal para evitar que el producto se haga más eficientemente y abarque una mayor área.
como ejemplo tenemos estos polvos especiales que son el modelo 570, que contiene como agente extintor una mezcla de cloruro de sodio en polvo seco, muy eficaz en los fuegos de magnesio, sodio, potasio o aluminio en polvo. Y tenemos otro modelo que es el 571, que su contenido extintor se basa en polvo de cobre, un agente extintor a gran capacidad, se usa sobre todo para fuegos relacionados con materiales como el litio. Entonces, estos son para fuegos especiales de clase D. Acá tenemos como el resumen de todos los extintores, digamos los que comúnmente encontramos en las organizaciones, son el de agua, el 2 de espuma, el ABC, el Solcaflan, este CO2 también se ven mucho en las organizaciones, el agua. Este es el de que les comentaba para agentes incendios especiales, clase D, y este de cloruro de potasio es para el tema de las cocinas. Para las cocinas es un agente especial porque es a base de potasio y lo que hace es un efecto de saponificación cuando ya el producto como tal cae sobre la grasa. Entonces se empieza a formar como grumos y lo hace pues como tal que la llama pues se extinga. Es muy costoso a comparación de un ABC que puede costar entre 30, 40 mil pesos, depende del proveedor, y este está entre 500 y 550 mil pesos. Es muy costoso y muchas organizaciones lo utilizan digamos, perdón, muchas restaurantes restaurantes o asaderos compran es un ABC como para cumplir la norma. Ah, sí, ya tenemos un extintor ahí, pero realmente en el momento del incendio, esos extintores no son eficaces para un incendio a base de grasas. Por eso es importante que se deba tener un extintor a base de potasio que es de color plateado. Es como líquido y en el momento que cae sobre, pues como la grasa, lo forma como grumos. Entonces, ese es el efecto que produce pues este tipo de extintor. Y la tarea es que cuando lleguemos a estos asaderos, restaurantes que manejan altas cantidades de grasa, verifiquemos si realmente si tienen esos extintores y nos vamos a dar cuenta que tienen ABC. ¿Listo? El uso de los extintores, entonces ataque el fuego en dirección del viento. Acá tenemos como tal la forma correcta en dirección del viento y no en contra del viento. ¿Por qué? Porque si yo estoy a barlovento, que es en contra del viento, ¿qué pasa? Va a llegar el momento donde yo acciono el extintor, el polvo se me va a devolver hacia mí, lo voy a inhalar y adicionalmente la llama también va a estar así hacia mi dirección y me puede quemar. En superficies líquidas comience apagando el fuego por la base delantera del mismo. Entonces, siempre a la base del incendio, no por allá arriba, a la punta como tal del incendio, porque por consiguiente no va a ser efectivo el extintor. Al combatir fuegos de derrame se empieza a extinguir desde arriba hacia abajo, entonces siempre como en forma de barrido. Es preferiblemente utilizar varios extintores al mismo tiempo que emplearlos uno tras otro. Lo ideal es que, por ejemplo, si yo estoy en un momento de incendio, yo soy el primer brigadista, tengo mi extintor, lo que yo haría es que hay una persona que está atrás de mí haciéndome seguridad, es decir, otro brigadista con otro extintor, esperando que cuando se me vacíe el mío, pasa adelante y nuevamente empieza a hacer como tal el ataque al incendio. Cuando ya el incendio se ve que se está saliendo de control, lo ideal es que entre todos actuemos para que de esta manera pues lo sofoquemos más rápido. Y esté atento ante una posible reiniciación del fuego, no abandone el lugar hasta que el fuego no esté completamente apagado, porque puede pasar que yo, no, pues ya se apagó y me fui. Entonces resulta que en cualquier momento pudo haber quedado algo de combustible, hay oxígeno en el ambiente, hay calor todavía y se puede reactivar como tal el incendio. Entonces es muy importante que nosotros como brigadistas estemos seguros de que el incendio esté completamente apagado y evitar pues su reiniciación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Realice pues las inspecciones periódicas. Se debe hacer una inspección mensual de los extintores donde debemos verificar que esté debidamente señalizado, que tenga una altura correcta, es decir, si está en el piso, está a 10 centímetros del piso en una canastilla, debidamente señalizado. Si está en la pared, debe estar a 1.53 de altura, es como la medida estándar para que en el momento que haya un incendio, el brigadista lo pueda tomar fácilmente y no esté muy alto o muy bajito. Entonces, es como la medida estándar que nos nombra la norma NTC 2885.
Si la quieren averiguar, ahí está todo el tema de normatividad en cuanto a señalización y ubicación del extintor. Debidamente señalizado, sin ninguna obstrucción, porque muchas veces se ve en algunas inspecciones que se realizan que encontramos los extintores en el cuarto de archivo, en la bodega donde está pues el cuarto de aseo. No hicieron lo suficiente para que ese incendio pues pudiera controlarse a tiempo. Entonces ahí se van a aprender de por qué, adicionalmente van a averiguar si las personas estaban capacitadas en primeros, en control de incendios. Entonces son muchos factores que es importante tenerlo en cuenta en el momento en que se llega a presentar una situación real. Debe estar en un lugar de fácil acceso, como les comentaba, debidamente señalizado, solo utilizar en caso de un amago o incendio. Jamás le dé la espalda al fuego, como les comentaba, siempre a sotavento, es decir, a favor del viento. Bueno, muchachos, hasta acá espero que les haya quedado clara la información. Les voy a colocar un video para que de esta manera podamos tener claridad de muchas cosas. Y permítanme un momento.
Listo, muchachos, como tal, esta era la explicación final para que quedaran muchas cosas de pronto claras ya con el video. Les quería aclarar que cuando ya nosotros accionamos el extintor, lo ideal sería dejarlo acostado sobre el piso para que de esta manera pues ya sepamos que esos extintores ya definitivamente fueron vaciados en su totalidad y por consiguiente no va a llegar un brigadista de pronto que no sabía qué estaba sucediendo y empieza a mirar uno por uno al cual tiene carga todavía. Otro punto que les quería comentar, un extintor no dura mucho tiempo, es por eso que nosotros como brigadistas debemos ser muy efectivos en el momento de, como tal de apagar el incendio, porque siempre debe ser a la base del fuego. Un extintor dura 1 segundo por libra. Quiere decir que si, por ejemplo, este que yo tengo acá en las manos, de 5 libras me va a durar 5 segundos. Si tengo uno de 10 libras, pues por consiguiente me va a durar aproximadamente 10 segundos. Entonces es muy rápido como un extintor se vacía y por eso es importante ser muy efectivo en el momento de accionarlo hacia la base del incendio. A veces tenemos la teoría que yo lo coloco en el piso, le doy un golpe, le quito el seguro, le doy un golpe para mirar cómo está de presión, pero no es recomendable porque aquí en ese movimiento que yo ya le doy para mirar si tiene presión, ese golpe aquí en la válvula, lo que va a hacer es que va a perder dos segundos de presión. Adicionalmente, pues el manómetro se puede dañar por el cambio brusco de presión. Entonces, como recomendación, pues tener claridad cuánto dura el extintor para que de esta manera pues seamos más efectivos. Listo, muchachos, esta era como tal nuestra capacitación del día de hoy en control de incendios. Espero pues que haya sido de mucho aprendizaje. Cualquier duda o pregunta, no duden en dejarla con la empresa CEINCO y que con mucho gusto les solucionamos cualquier inquietud. Muchas gracias por la atención y una muy buena tarde. Hasta luego.